Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy estamos en un vídeo que me habéis pedido en el último vídeo, que por cierto, no sé si no lo habéis visto, es el mejor vídeo de mi canal, que es hablando de la edad dorada del capitalismo. Bueno, pues un suscriptor, Queso, me pidió que hiciese un vídeo sobre Latinoamérica y alguna economía. Y le estuve preguntando en concreto cuál le apetecía más. Tenía en mente estas dos, que me propuso Chile o Argentina. En este caso vamos a empezar por Argentina. Y nada, aquí estamos. La verdad que es un vídeo muy completo. Analizamos todo el periodo de la Argentina hasta la actualidad. Lo que pasa es que obviamente pues requieren más vídeos para poder analizarlo todo. La historia de un país es muy grande. Además la historia económica pues tiene muchísimos datos, muchísimas cosas. Entonces nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste y así me ayudaría un montón que apoyéis el canal dando un like y un comentario. Y nada, muchas gracias a los suscriptores que están siempre por ahí comentando los vídeos, que me ayudan un montón y me motiva mucho, como Pablo o Tiburón, que se lleva desde hace mucho tiempo en el canal. Y nada, muchísimas gracias a todos, que disfrutéis el vídeo. Si queremos hablar de la historia de la economía argentina, podríamos extendernos mucho, pero creo que para entender bien esta economía, y como siempre digo, hay que mirar los antecedentes históricos del país. En este caso tomaremos como punto de partida de la economía argentina la independencia del Imperio Español. Desde ahí daremos un breve repaso sobre lo que ha pasado hasta nuestros días, que es lo que más nos influye, obviamente. Por cierto, obviamente en un vídeo no se puede condensar toda la información de la historia económica de un país o simplemente analizando un periodo económico de un país o previsiones o lo que sea, y por ello simplemente en este vídeo vamos a tratar lo más relevante. Si lo veo necesario o me lo pedís por los comentarios, trataré de hablar sobre acontecimientos concretos de cualquier historia económica de un país, como puede ser ahora mismo Argentina. Ahora bien, vamos a darle paso al vídeo, suscríbete y comencemos con el vídeo una vez. La independencia de la República Argentina de España se hizo formal entre 1810 y 1820. A partir de ahí comenzaría el proceso de conformación y organización de este nuevo país. Con la independencia se empezaría un proceso liberal de la economía argentina, con el que comerciarían principalmente con Reino Unido, país que se aprovecharía de esto para explotar ciertos recursos como el oro que tenía la Argentina. Además, Reino Unido tenía mucha influencia en la política de esta república recién nacida. En un informe que se entregó al sexto presidente de los Estados Unidos se informaba que la situación de Argentina era de un control total por parte del Reino Unido, quien, en palabras textuales, Gran Bretaña ejercía un control sobre la economía argentina similar al que tenía sobre sus propias colonias, sin que esta situación le demandara costos financieros, civiles y militares. Esta breve etapa finalizaría en 1827 con la primera crisis de la Argentina, su primera crisis de deuda, y como veremos más adelante, este episodio es algo que se ha quedado en la estructura de la economía argentina. Poco a poco se fue desarrollando este joven país y en el periodo de 1832 hasta el 52 comenzaría un firme desarrollo de la Argentina, principalmente potenciado por las medidas proteccionistas que favorecieron el mercado interno y la producción del propio país. A partir de ahí se comenzaría a disparar sus exportaciones, siendo el principal foco de su comercio exterior el sector primario, sector que aún a día de hoy tiene un gran peso en la economía argentina. La moneda estaba controlada y no había grandes gastos en el sector público, por lo que todo se tenía por una senda de crecimiento. En el periodo denominado periodo de organización, entre 1852 y 80, se implantó un nuevo modelo para la Argentina, en el que, inspirado en el liberalismo clásico, se promulgó una constitución para un modelo federal. El inicio de este periodo fue un momento complicado, comenzando con problemas económicos y una fuerte dependencia del puerto de Buenos Aires para todo. Se comenzó a industrializar el país y a hacer las primeras redes ferroviarias del país. La zona que mejor se encontraba de todas era la de Buenos Aires, debido a sus ingresos por las aduanas. Poco a poco el país fue avanzando, pero algo era común y era la convulsión e inestabilidad del país. Todo ello hasta el inicio de la primera globalización y la segunda revolución industrial, donde Argentina, conformada como un nuevo estado después de las guerras civiles, se encontró ante su época dorada. Entre 1880 y 1913 llegó el liberalismo a Argentina. Y hay amigos, atento a lo que le pasó a este país. Para todos los fans del liberalismo que tiene este canal, que sé que hay bastantes, esto os va a encantar. Y es que Argentina entraría en la etapa denominada como agroexportadora. Con el mercado global en pleno desarrollo,
desarrollo, Argentina aprovechó su oportunidad y se dedicó a satisfacer la demanda de los europeos de materias primas. Principalmente su gran socio comercial fue Reino Unido. Y de ahí Argentina dio un claro paso al frente para meterse de lleno en el comercio mundial e inteligentemente aprovechó sus dotaciones de recursos naturales para hacer dinero con ello. La exportación de carne debido al invento de la nevera se disparó por las nubes. También se especializó más tarde en algo que le reportaría muchísimos beneficios, la lana. Y de todo esto aprovecharon para iniciar una verdadera industrialización del país, disparando el gasto público y ahí se hizo también el déficit, ya que no eran capaces de ingresar lo suficiente con sus exportaciones y para solucionarlo decidieron expandir enormemente su base monetaria para devaluar la moneda y así la deuda sería más barata de pagar y las exportaciones también seguirían aumentando, ya que serían más baratos para el resto de los países por el tipo de cambio, 2 en 1. Al finalizar la década de los 80 se decidió tener controlado el gasto público y seguir un poco más la doctrina liberal, haciendo un fuerte hincapié en la propiedad privada y el comercio, que estaba funcionando terriblemente bien. Y les salió a pedir de boca, ya que Argentina se convirtió en el principal receptor mundial de población junto a los Estados Unidos y Australia. Claro, el modelo agroexportador no paraba de crecer. Os quiero mostrar ahora mismo unos gráficos muy interesantes en los que podemos observar el increíble crecimiento de la economía argentina, tanto del PIB como el PIB per cápita y el salario real. La economía argentina era muy pujante y solo atraía población con la esperanza de una vida mejor, sino que también atraía inversiones que sirvieron para seguir industrializando el país y hacerlo cada vez más competitivo. Por ello, hacia el final de esta década y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Argentina era la segunda economía en términos de riqueza per cápita, es decir, los argentinos eran los segundos más ricos del mundo. Pero claro, como todo tiene que acabar y esto fue debido a la entrada en el mundo en el periodo de entreguerras. Mientras los europeos se estaban matando, Argentina se había quedado sin su principal mercado. Solo en la Primera Guerra Mundial se contrajo un 20% su economía. Y no hablemos ya de PIB per cápita, que cayó un 34%. Y esta línea siguió, ya que en el periodo de entreguerras algo que caracterizó a los países europeos fue las políticas muy proteccionistas, denominadas en ocasiones políticas de empobrecimiento del vecino, con lo cual no hubo un avance para la economía argentina. Y aquí llegamos a 1946, que daría lugar a algo que marcó la historia argentina para siempre, el nacimiento del peronismo, que tiene influencia hasta el día de hoy, ya que el presidente de la República es de este partido, básicamente. Bueno, pues en 1946 y hasta 1955 es la época peronista, en la que se introdujeron políticas de aumento del gasto público para invertir en obras públicas, redistribución de la renta, ampliación de los derechos laborales y la intervención del Estado en la economía. Vamos, lo que es a primera vista pasaría por una política keynesiana de toda la vida, pero a decir verdad realmente no viene por ahí, ya que según he podido leer, Perón, el creador del peronismo, fue enviado a la Italia de Mussolini a ser educado en los años 30 y debido a estos conocimientos que adquirió ahí los aplicó cuando consiguió llegar al poder, primero a través de un golpe de Estado en 1943 y posteriormente en 1946. Se aplicaron planes quinquenales y se nacionalizó el Banco Central, y a decir verdad la industria salió muy bien parada, ya que se estimuló las exportaciones, a la inversión extranjera en petróleo y la industria del automóvil, el mantenimiento de los altos salarios, derechos laborales y la fuerte inversión en obra pública. La finalización del peronismo sería en 1955 a través de un golpe de Estado, y contando este mismo se sucedieron un total de 4 golpes de Estado en menos de 30 años. El retorno a la democracia se daría en 1983, con la que se encontraba un país realmente desastroso, adicto a la inflación y con una deuda pública del 65% sobre el PIB. Y finalmente con la vuelta del peronismo en 1989, en el que se aplicaron medidas neoliberales, se consiguieron volver a una senda de crecimiento económico, pero seguían teniendo un problema de inflación muy fuerte, que solucionaron mediante el establecimiento de la ley de convertibilidad, en el que quedaba un tipo de cambio fijo, un peso era igual a un dólar, lo que ayudó a la finalización de la inflación y al enriquecimiento de la clase media argentina, lo que hizo que el consumo se disparase gracias a la facilidad de financiación por los bajos tipos de interés. Asimismo, el paro cayó y la pobreza se redujo sensiblemente.
Esto llevó a que entre 1991 y 96 la economía argentina creciese a un 4,7% anual. Se aplicaron políticas como la privatización de empresas, desregulación, reducción de los aranceles y libertad de importaciones y precios. Aún así, a mediados de 1998 Argentina había caído en una profunda crisis, debido al déficit fiscal tan enorme que vivía el gobierno, lo que le obligó a pedir ayuda al FMI, que accedió a financiar el país y se aplicaba una receta de medidas y ajustes como el recorte de salarios públicos o el despido, todo ello con el objetivo de reducir el atroz gasto público que vivía Argentina y que provocaba este déficit. Sin embargo, las medidas no dieron sus frutos, la crisis prosiguió y esto llevó a que la economía se contrajese un 0,5% y el desempleo rozase el 15%. En 2001 era insostenible el pago de la deuda y el gobierno argentino anunció que entraba en default, es decir, que no pagaba nadie. Además, ante la fuga de capitales se produjo el famoso corralito, con el que la población no podía retirar dinero de su banco, básicamente, la conocida como crisis del 2001 de Argentina. A partir de ahí ya entramos en el periodo más reciente de la historia económica de la Argentina, con su vuelta a los mercados y con una gran recuperación económica. En primer lugar tendremos el periodo de los Kirchner del 2003 al 2015, con el que se vio un proceso de fuerte recuperación económica debido a una política de incrementar la competitividad de las industrias argentinas. Lancemos algunos datos al aire para ponernos en situación. El PIB llegó a crecer a un ritmo máximo, según el Banco Mundial, del 10,1%. Que fue en el año 2010. El ritmo mínimo durante estos años fue de un 4,1 en el 2008 y bueno, año que como todos sabemos fue un poco convulso, pasaron ciertas cosas, ¿no? El PIB per cápita en términos reales se posicionó como el más alto de toda América Latina, con $17.376 anuales. El desempleo cayó de forma constante, llegando al año 2011 a su mejor cifra desde hacía 20 años con un 6,7%. A pesar de la crisis internacional, el comercio exterior argentino y en particular las exportaciones siguieron creciendo fuertemente, alcanzando en 2011 su récord, con un total de 84.295 millones de dólares, incrementándose un 24% en términos interanuales. Entre 2003 y 2011 hubo un crecimiento del 260% en las exportaciones de manufacturas de origen industrial, MOI, un crecimiento de exportaciones de productos primarios del 212% y 182% de las manufacturas de origen agropecuario. Solo en la industria, el comercio y los servicios se crearon unas 200.000 nuevas empresas. En cuanto a la inversión extranjera directa, siguió una línea de crecimiento. Durante el año 2011, la inversión extranjera directa llegó al 12.500 millones de dólares, la cifra más alta en la última década. La inversión registró un aumento del 27% respecto del 2011, frente al crecimiento del 6,7% del resto de América Latina. Aún así, había problemas, como el tremendo endeudamiento que tenían. Pues bueno, según datos del FMI, la Argentina experimentó en este periodo una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Interior Bruto. Argentina resultó ser el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo. Pero como siempre hay problemas y en este caso fue la terrible inflación que vivieron. Según apuntan fuentes no oficiales, se llegó a alcanzar un 35% de inflación anual. O sea, esto es una verdadera locura. Por ello se aplicaron medidas como la de la aplicación del cepo cambiario o la prohibición de comprar en moneda extranjera. Y aunque a primera vista podría parecer que la época de los Kirchner fue todo bueno, excepto por el tema de inflación, lo cierto es que a partir del 2011 se comenzó a vivir un proceso de estancamiento de la economía, en la que un año crecía y al siguiente decrecía en el mismo o mayor número, lo que nos llevó a la última época vivida de este país, la época de Mauricio Macri, el que hasta el año pasado había sido presidente. Macri se presentó como una alternativa frente a la inflación y demás problemas estructurales en el país que estaban ahogando a la Argentina. Por ello, en el año 2015 salió elegido, y lo cierto es que todas estas propuestas tan rompedoras que iban a aplicar tantos cambios en la Argentina se aplicaron, pero no fueron tan grandes como se esperaban o simplemente no tuvieron el efecto esperado. Se siguió con la línea de devaluar la moneda y la inflación siguió en la línea de crecimiento, lo que llevó a que cada año era más grande que el anterior. Y esto cada vez estaba pasando más factura a la economía argentina, lastrándolo. Se llegó a quitar el cepo cambiario para que la confianza en el peso volviese, pero eso no fue así, ya que primero se debería haber disminuido la impresión de dinero, además de la reducción del gasto público y por ende del déficit,
que no se redujo. Y lo cierto es que para afrontar los pagos de la deuda con el FMI se tuvo que volver a renegociar los términos de la misma. Se aumentó la pobreza en el país y la inflación siguió creciendo. Por eso, por no haber logrado el suficiente cambio en el país, recientemente Macri perdió las elecciones y aquí nos encontramos con un nuevo presidente a la espera de ver qué pasa, aunque ya se han anunciado nuevas medidas como el retorno del cebo cambiario o la mayor presión fiscal para el sector privado. Y a decir verdad no me atrevo a aventurar nada sobre el posible futuro, ya que la economía es muy complicada, como siempre digo, y no conozco tanto sobre la actualidad de este país. Pero sí que veo problemas graves como la inflación, que es un verdadero incordio, o que existen más empleados públicos que privados, y que se está desincentivando la iniciativa emprendedora o el propenso desarrollo del sector privado. Pero como siempre la economía es bastante complicada, hay mil variables, y no se sabe bien por dónde pueden ir los tiros. Por ello me gustaría que me pusieses en los comentarios con tu opinión sobre la economía argentina y cómo ves su futuro. ¿Logrará Argentina mejorar y salir del estancamiento gracias al nuevo gobierno o empeorará? Me encantará conversar con vosotros sobre el futuro económico de Argentina. Creo que puede ser muy divertido. Y hasta aquí el vídeo. De verdad me ha gustado mucho hacer este vídeo. Bueno, como todos los que hago, ¿no? Porque es súper divertido esto de la historia económica y en general de cualquier cosa relacionada con la economía. Y nada, me parece súper guay. Ha pasado por muchas fases la historia económica de la Argentina y me parece súper curioso que podemos aprender un montón de lecciones sobre ella. Entonces nada, espero que os haya gustado. Si es así, me daría un montón que le dieseis aquí a este botón para apoyar el canal. Y aquí también tenéis unos vídeos que sé que os van a encantar, son de 10. O sea que nada, os dejo por aquí, hasta la próxima. Adiós.